Lita de pronto va a ser un poquito extendida porque voy a tratar de tocar muchos tópicos. Para eso voy a hacer un exordium acomodando el tema y que el tema vaya confluyendo poco a poco a esta idea central que precisamente nos toca el tema de hoy, sí, que tiene que ver con la programación de nuestro cerebro. La programación de nuestro cerebro, de nuestra mente, pues es algo que cuando nosotros lo vamos a analizar, tiene un arraigo bastante cultural. Por eso el preguntarnos si en verdad nuestra vida está cumpliendo con las expectativas, con esas expectativas que nosotros queremos, para que esa idea de ser feliz está funcionando. Y por qué esa idea de ser feliz, de cumplir objetivos, de estar bien con nosotros mismos, no está funcionando. O sea, ¿qué es lo que acontece? ¿Por qué un individuo, una persona, no es feliz? Y bueno, esta pregunta, de pronto, muchos nosotros, los seres humanos, nos la hemos hecho eventualmente, porque pues estamos pasando por de pronto situaciones complicadas, situaciones difíciles, y preguntamos, bueno, ¿y en qué consiste verdaderamente esta felicidad? Para eso entonces vamos a tratar de generar un campo. O sea, quiero con ustedes que vayamos poco a poco viendo la estructura, porque el cuerpo humano en sí, la fisiología humana, tiene que ver mucho, y tiene que ver mucho también lo que comemos, pero más que ese factor de la alimentación, ese factor ambiental, es lo que hemos condicionado aquí en nuestro comportamiento, en buena forma o en mala forma. Entonces vamos a hablar precisamente para que nos veamos frente a un espejo, de qué forma lo hemos hecho bien o de qué forma no tan bien, y qué nos hace falta para llegar a ese punto óptimo. Porque la felicidad es un puntito que, a pesar de que tengamos todos los problemas del mundo y todos los inconvenientes, nos levantamos y decimos, soy feliz, y en verdad me siento feliz, y en verdad estoy viviendo este momento con plenitud, porque la felicidad es un momento de plenitud donde desaparece el pasado, desaparece el futuro y desaparece los atractivos del mundo. O sea, todo se anula, el mundo se anula cuando tú sientes felicidad, te sientes pleno, ¿sí? Y todo carece de sentido en ese preciso instante. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Para esto entonces, yo quiero con ustedes hacer un recorrido. Sé que con algunas personitas ya hemos hecho este recorrido, pero vamos a retomar un poquito el tema para que nuestro juicio, cuando lleguemos a ese punto esencial, pues lleguemos con buen soporte. Inicialmente vamos a ver un poquito lo que es la estructura de la cabecita, o sea, nuestra cabeza, nuestro cerebro físico. Se compone, voy a hacer un poquito de taxonomía aquí, de anatomía, de un hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y este hemisferio derecho izquierdo lo vamos a dividir en lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, que se encuentra aquí encima de la cabecita, los temporales por encima de las orejitas, que va desde las sienes hasta por detrás de la orejita, y el occipital, que es toda la parte trasera de la cabecita. Pero para nosotros ver
esencialmente aquello que compete con respecto a la programación de la mente. Vamos a centrarnos fundamentalmente en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el más grande, o sea, va casi de media cabecita, ¿sí? Va generalmente por el conducto de Silvio, el acueducto de Silvio, hacia el frente. Y acá dentro de la parte frontal, la cabecita, el hueso de la cabecita, el cráneo es muy grueso, es bastante grueso, claro, porque soporta los latigazos cuando nos pegamos o nos caemos generalmente. Entonces nuestra naturaleza nos ha diseñado con un sistema óseo grueso y con cavernas para soportar las presiones y las tensiones, en fin. Entonces, ¿en qué consiste esa parte frontal, ese lóbulo frontal? Ahí, generalmente, en ese prefrontal se maneja la voluntad, y la voluntad como un aspecto importante para generar ese campo de acción de esos objetivos que queremos alcanzar. En ese prefrontal también se diseñan los arquetipos del pensamiento, elaboramos los pensamientos, esa lógica y esa cognitividad. Todo eso se desarrolla en esta parte frontal. Los filtros, el cognitivo, que es la memoria, el análisis, la reflexión y la experiencia, todo lo que ustedes observan en el medio ambiente, todos esos efectos de esos fenómenos que hacen de la experiencia un punto de información donde tu cerebro prefrontal lo acumula como experiencia en los centros de memoria. Entonces, este prefrontal es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí, donde elaboramos los pensamientos, y fíjense que el pensamiento es una herramienta importante de nuestra mente. Palabras de conciencia, tenemos que hablar del pensamiento, pero antes hablar de la mente. No necesariamente mente y pensamiento son cosas iguales, son instrumentos. Sí, son instrumentos. La mente utiliza el pensamiento como un recurso para el sistema elucubratorio, para tomar la decisión sí o no de aquello que yo tengo un objetivo por enfrentar. Entonces, quiero analizar, a ver, en qué consiste, qué es ese pensamiento, qué son los pensamientos. Vamos a hablar desde el punto de vista físico. Un pensamiento es una onda. Es una onda con unas características muy parecidas a las ondas de radio. Cuando nosotros emitimos pensamientos, estos pensamientos se pueden sopesar, estos pensamientos se pueden evaluar, estos pensamientos se pueden sentir, percibir. Inclusive la ciencia ya puede lograr tomar medición de estos impulsos que emana el cerebro. Entonces, son ondas, frecuencias electromagnéticas que se emiten desde la parte emocional, porque el pensamiento es una emisión, es la información que sale del cuerpo, ¿sí? Es el lenguaje que sale del cuerpo a través de pulsos, ¿sí? Características muy parecidas a las ondas de radio que se emiten y llegan a un receptor. Estas ondas, que se asemejan a las ondas de radio, son típicas en cada persona. No vamos a decir que son iguales, son semejantes. ¿Sí? Son semejantes. Pero se logran sujetar. Por ejemplo, un pensamiento de odio tiene una frecuencia determinada a un pensamiento de felicidad. Y el pensamiento de felicidad
obra con una frecuencia penetrante, enriquecedora y que ayuda a generar armonía. Mientras que un pensamiento de odio va a generar una disonancia y una fractura en todos los campos electromagnéticos que te rodean, porque todo en últimas es un campo electromagnético. El objetivo de un pensamiento no es solamente la información. Fíjense ustedes, un pensamiento no solamente es para darnos a entender qué es lo que queremos, o qué queremos informar, o qué necesitamos. Los pensamientos también tienen un poder destructor o un poder constructor. Con un pensamiento podemos también destruir, disgregar, impactar o sacar de arraigo algo. De tal manera que si nosotros colocamos nuestra mano sobre un cuerpo enfermo y tenemos pensamientos muy positivos, estos pensamientos van a actuar como ondas, como frecuencias sanativas que van a recuperar ese órgano enfermo. Hasta allá puede ir un pensamiento. Puede recuperar un tejido dañado. Claro, la persona que hace la inferencia de este pensamiento, pues es una persona que tiene que estar muy bien situadita, ¿no? Porque si está deprimida, con enfermedades, pues no es muy recomendable que haga esto. Entonces estos pensamientos tienen un potencial que nosotros mismos, como naturaleza emisora de esos pensamientos, tenemos que aprender a estudiarlos, porque estos pensamientos tienen una naturaleza de feedback. Él va, pega a la fuente donde nosotros queremos impactar, y este pensamiento se devuelve. Él va y vuelve, ¿sí? Fíjense que los animalitos en la naturaleza, estos pensamientos los han vuelto sonido, porque el pensamiento tiene que ver con el sonido. Entonces los elefantes tienen una sensación, tienen una idea, tienen un sentimiento, producen dentro de sí, a través de sus cavidades, unas frecuencias, unos infrasonidos que los pueden emitir por sus patas y son recogidos por otros elefantes a muchos kilómetros a la redonda. Los delfines, por el contrario, han desarrollado una gran capacidad de poder escanear, emiten estas sensaciones de estas frecuencias. Es una transformación de los pensamientos. Emiten las radiofrecuencias tanto para comunicarse como para buscar comida. Entonces ellos pueden hacer ese sonar, porque es como un sonar, como un radar. Esas ondas penetran la arena. Esas ondas pueden penetrar 50, 20, 30 centímetros y saben exactamente. Hay un pececito que ellos comen de ese pececito que está metido en la tierra, en la arena, y logran, con la emanación de esa frecuencia, saber que está allí. Ellos ven el reflejo, ¿sí?, de ese sonar, lo ven como un radar y lo ven holográficamente dentro de su cerebro. Por eso ellos no se pierden cuando navegan en la noche. Lo mismo pasa con las ballenas, porque tienen una forma de sonar. Nosotros tenemos esto, pero lo hemos venido perdiendo porque no lo hemos necesitado, porque la tecnología nos ha suplido de todo este desarrollo de esta naturaleza. Sí está allí, pero desafortunadamente esto se ha perdido. ¿Por qué sabemos que está allí? Se ha descubierto, se ha visto que muchas personas que quedan invidentes, no todas, pero sí algunas, logran desarrollar un sentido de visión
de tal manera que pueden montar una bicicleta o pueden caminar y ven holográficamente los obstáculos que están al frente, los pueden describir inclusive, las formas, la densidad, si es denso, si es frío, si es una pared o si es un árbol. Aquí hay un caso aquí en New York de un hombre que anda con un bastón y sabe exactamente qué objeto se le está atravesando. Es un invidente de toda la vida y él sabe exactamente qué objetos hay al frente. O sea, ve holográficamente esos objetos, los percibe, los siente y logra esquivar esos obstáculos. O sea, él ha desarrollado esta habilidad por su inhabilidad de poder ver. Entonces, sí está allí, sí, pero como suplimos a través de otras cosas aquello que pues está allí potencialmente, entonces nos quita la habilidad de poder desarrollar esa capacidad. Muy bien. Entonces, fíjense que este pensamiento es una herramienta sumamente importante, pero también como es una herramienta de peso, de importancia, se nos vuelve este pensamiento también un cuchillo para nuestra propia garganta, porque esta misma fuerza nosotros la utilizamos para enfermarnos. De allí que somos arquitectos, diseñadores de nuestra felicidad, de nuestra abundancia, pero también somos arquitectos de nuestra enfermedad, de nuestro caos, de nuestra tristeza y de nuestra muerte, por la mala utilización de estas fuerzas, porque no las entendemos, y como no las entendemos, no las comprendemos, pues no sabemos qué es lo que estamos haciendo cuando generamos pensamientos nefastos, pensamientos negativos, pensamientos que van en contra de nuestra estabilidad y felicidad, pensamientos que muchas veces los hacemos diariamente, pensamientos cotidianos, pero ese pensamiento, como tiene un feedback, como lo estamos hablando, ese pensamiento va y vuelve, ese pensamiento que tiene una naturaleza acumulativa, porque él se va acumulando hasta formar un nodo de fuerza bastante grande. Este pensamiento, cuando se expresa dentro de nosotros, penetra nuestro cuerpo, daña las estructuras, daña la estabilidad y la armonía de nuestro metabolismo, y en últimas, ¿qué conseguimos con ese pensamiento que todos los días lo hacemos? Pues nos va a enfermar, nos va a dañar, nos va a desestructurar, y por eso entonces comienzan a haber problemas, porque no entendemos realmente esa fuerza. Mi santo maestro decía que el pensamiento tiene una densidad, tiene un color, tiene una forma, tiene una estructura, tiene unas características, y lo decía con tanto amor que muchas veces se refería a los pensamientos como que un pensamiento de felicidad, cuando se decantaba, o sea, se realizaba dentro de la naturaleza, producía flores, y muchas de las flores eran pensamientos de personas muy felices. Él decía eso. Las frutas, ciertas plantas de una hermosura pues tal, de una belleza tal, ¿sí? Como una orquídea, ¿sí? Son decantaciones, ¿no? Cristalizaciones de pensamientos de personas felices, que han estado tan felices que se han generado y se han hecho como flores de muchos olores y de muchos colores. Él decía una cosa de estas, pues que imagínense ustedes la naturaleza del pensamiento, hasta dónde puede llegar. Entonces, este mismo pensamiento, nosotros tenemos que entender su naturaleza en su fase más profunda. ¿Para qué? Para que no nos vaya a dañar. En últimas, para que no nos vaya a dañar. Entonces, cuando emitimos un pensamiento, decíamos que tiene un recurso, va y vuelve.
Si yo digo soy feliz y siento la felicidad cuando yo digo soy feliz, voy que acumulando y se va tornando y se va cristalizando esta fuerza de tal manera que me va tiñendo mi campo áurico. ¿Sí? Sí, hay pensamientos de tristeza, generalmente un pensamiento nefasto, así como los pensamientos de felicidad. Un pensamiento nefasto va encadenado con otro tipo de pensamientos. Entonces, una tristeza, la baja de la estima, produce miedo, sensaciones bajas, depresión, ansiedad, angustia. Hay un encadenamiento de sentimientos y cada vez se desenlaza hasta que se produce una fuerza terriblemente nefasta. Si vemos las personas, por ejemplo, que se enferman y que tienen un cáncer y tienen una enfermedad, autoinmune, o una enfermedad X, Y o Z, no necesariamente autoinmune, vamos a ver que esa persona, y lo he preguntado, y esto sí es una experiencia propia, ¿qué ha pasado con su vida? Y la persona, por lo general, siempre me dice, una persona que tiene una enfermedad ya terminal, por ejemplo, que durante muchos años ha vivido triste. Entonces, claro, mire, ¿cuál es la consecuencia? Una enfermedad que lo está matando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decirle, sánese, cúrese, si lo primero que hay que curar es su alma? Su alma, sus sentimientos, lo que ella piensa de ella misma, sus miedos. Entonces, por eso el tema de hoy, que es bien bonito, es cómo nosotros debemos entender esa estructura del pensamiento, de la mente, dónde se emite esto y cómo nosotros podemos lograr solucionar muchos aspectos y ayudar a otros que tienen que ver con esta naturaleza muchas veces mal entendida. Muy bien, entonces este pensamiento se produce ¿dónde? En la parte frontal de nuestro cerebro. Con mis alumnos hemos hablado, esta mente que obra de dos formas. Hay una mente que se expresa en la naturaleza y hay una mente que se expresa dentro de la naturaleza en sí del individuo. Entonces vamos a hablar de una mente ensimismada y una mente de sí, o una mente hecha para la fenomenología de la manifestación. Entonces, ¿por qué decimos que es la fenomenología de la manifestación? Porque es una mente de choque, porque dentro de la materia se produce choque de todo tipo, una fricción de opuestos. Ese choque es una lucha de opuestos, ¿sí? Entonces la naturaleza, todo lo que te rodea, tiene esa característica. Hay una lucha permanente de opuestos. Entonces nuestra mente, que está involucrada con esos fenómenos, también tiene esa característica. Ella lucha en sí misma, fricciona en sí misma. Entonces esa mente tiene un estado de conciencia, porque es un estado superior de una perceptividad creadora. Entonces le llamamos un estado de conciencia, una forma átmica. Pero entonces estamos hablando de la mente, no hablemos de la conciencia por ahora, solamente de la mente. Entonces esta mente forma una parte reflexiva en sí misma, una parte moral, una parte lógica o amoral o analógica, porque la mente no es ni moral ni no moral. La mente no tiene moralidad. La mente es un instrumento como un cuchillo, que si tú lo utilizas para cortar una fruta, bien, y si lo utilizas para hacer un huequito, está bien, pero también lo puedes utilizar para hacer daño. El cuchillo no tiene culpa, ¿sí? Es tu intención. Lo mismo, la mente es un instrumento. Ella no es ni buena ni es mala, ¿sí?
Bueno, entonces esta personalidad está también involucrada allí, y esta personalidad que nosotros hacemos para hacer el discurso y entenderle el cognitivo que tenemos en nuestra mente prefrontal para analizar las experiencias, el pasado, el presente, el futuro, el tiempo, sí, el tiempo futuro, el tiempo pasado. Fíjense que todo esto es el cognitivo, ¿sí? Bueno, esta es una parte de esta mente con la estructura de estos pensamientos que ya estamos hablando. Acá adentro, en el subconsciente, hay otra forma de mente que tiene su estado de conciencia, pero esta mente, como tiende a lo cuántico, tiende al punto de la infinitud, es una mente de una estructura, de una naturaleza totalmente distinta. Es una mente de colapso, es una mente expansiva. Aquí es una mente que va hacia la unidad, tiende a la unidad. Esa es la naturaleza de esa mente, tiende a la unidad, tiende